Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, este viernes 3 de abril del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir, como es natural, durante la mañana de hoy. Ayer se produjeron toda clase de reacciones en torno a lo que está pasando en Venezuela. Desde nuestro país respondían, entre otros, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos, en su cuenta en Twitter, hacía referencia a la capacidad de resistir y vencer del pueblo de Venezuela a propósito de el operativo que anunció Estados Unidos en el Mar Caribe. Él decía, nada podrá impedir la defensa y la victoria del pueblo venezolano. Y bueno, Rusia también expresaba respaldo al régimen de Maduro. Decía, Occidente tiene como objetivo aprovechar la situación epidemiológica de Venezuela para realizar un golpe de Estado. Moscú consideraba absurda la propuesta de Washington de celebrar elecciones en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus. Esto lo declaró la portavoz de la Cancillería rusa. Lo cierto es que Estados Unidos, o al menos el asesor de seguridad del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, explicaba los alcances de la decisión que se ha tomado en las últimas horas. Él, en una entrevista con CNN en español, decía, nunca habíamos visto una amenaza desde los años 80 de un régimen que haya usurpado los poderes del Estado para ponerlos al servicio, decía él, del narcoterrorismo. Lo vimos con Noriega y lo estamos viendo en la actualidad. Él decía, este operativo está llevado a cabo para incrementar la presencia de Estados Unidos y para confrontar el mal que existe con los narcóticos. Obviamente Venezuela juega un papel central y único. Explicaba, no es el momento de bravuconerías, es el momento del sentido común. Tienen una oportunidad única, que es la iniciativa diplomática que ha presentado el Departamento de Estado para poder pensarlo bien. Y más adelante decía, esta es la última iniciativa diplomática que se le va a presentar a Nicolás Maduro. De hecho, ayer Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, presidente encargado, en una rueda de prensa virtual con algunos medios de comunicación a través de internet, decía, Maduro decidirá su final, con certeza habrá un final y un nuevo comienzo para Venezuela. Era la declaración de Juan Guaidó. Además de ofrecer detalles sobre la detención de buena parte de las personas que lo acompañan en su equipo. Lo cierto es que la crisis continúa, tiene un impacto tremendo. Hablo de la pandemia de coronavirus. Ya estamos hablando de más de 1 millón de casos confirmados en todo el mundo. 1.026.974 registra hasta ahora la Universidad Johns Hopkins en su cuenta en Twitter, y esto ha tenido un impacto en la economía. En el ámbito petrolero, ayer los precios subieron, siguen subiendo en la mañana de hoy, producto de un mensaje que publicaba el presidente Donald Trump en su cuenta en Twitter. Él decía, acabo de hablar con mi amigo, el príncipe heredero de Arabia Saudita, quien habló con el presidente Putin de Rusia, y espero que reduzcan aproximadamente 10 millones de barriles y tal vez sustancialmente más. Lo que si sucede será excelente para la industria del precio y del gas. Hay algunos que han expresado sus dudas, como el profesor Francisco Monaldi, de que esto se pueda realizar, pero los mercados de momento han reaccionado positivamente. El WTI se vende hasta ahora, o se cotiza hasta ahora, en 26,44 dólares, y el Brent ya superó los $30, está en 32,48 dólares a esta hora. Habrá que ver qué sucede, pero eso va a tener un impacto, como ustedes comprenderán, para la economía de nuestro país. Para hablar acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis, el impacto
de la pandemia. Saludamos vía telefónica al profesor Ronald Balsa. Él es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés, profesor Balsa, de escuchar su opinión, su análisis acerca de este tema, el impacto de la pandemia en la economía mundial y concretamente en lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar recordemos que hablamos hace algunas semanas sobre este tema, ¿no? Apenas estábamos comenzando a tener noticias y algunos efectos en las bolsas de valores en distintas partes del mundo. Y lo que podíamos comentar era que el efecto de la suspensión de las transacciones, o sea, una suspensión que ocurría por el temor al contagio, ¿no? Al hecho de que había que posponer una serie de actividades que eran cotidianas, o sea, para poder evitar que la enfermedad avanzara. Pero en aquel momento todavía había algunas cosas que no sabíamos sobre la naturaleza de la enfermedad y todavía no son muy bien conocidas. O sea, incluso parte de lo que se sabía ahora se pone en duda en el sentido del modo de transmisión, la letalidad de la enfermedad, puesto que buena parte de la información venía de lo que China había declarado que había ocurrido y ahora se ha puesto en duda que China comentara todo lo que era necesario saber para que el resto del mundo tomara previsión. Y además vemos que en distintos países, incluyendo los Estados Unidos, las acciones de las autoridades han sido erráticas hasta cierto punto, o han desestimado la importancia de la enfermedad, con lo que hemos visto un avance en el número de casos fatales que preocupa a todo el mundo, ¿no? O sea, ciertamente esa suspensión de las actividades ha tenido una duración que todavía es incierta. No se sabe si la enfermedad puede tener los que han sanado pueden tener una recaída posterior. No se sabe si las pruebas para detectar casos son confiables, completo, y la suspensión de las actividades se mantiene por un tiempo relativamente indefinido, a pesar de que se hacen anuncios de reanudación de actividades, pues, dependiendo de lo que se sabe en el momento, ¿no? Yo diría que de la caída del precio del petróleo y su subida tiene mucho que ver con esto, lo mismo que las caídas de la bolsa y las subidas posteriores. No tanto porque Trump haya hablado por teléfono, que es típico. Me recordó tanto a Chávez cuando decía que el precio del petróleo había subido porque él había reunido a la OPEP en Caracas, ¿no? Es una tendencia a atribuir a acciones individuales resultados que pueden ser muy volátiles en el momento en el que estamos, por la caída de los precios que ha precedido a esto, o la caída de las bolsas de valores que ha precedido a esto. Son situaciones en las que, bueno, los movimientos que estamos viendo reflejan una volatilidad tremenda, y no deberíamos atribuirlos en principio, o los políticos en funciones en distintos países no se los deberían atribuir a sus propias acciones individuales. Ahora, es curioso, profesor, porque puertas adentro la interpretación del equipo de Nicolás Maduro, francamente, no se corresponde con la realidad. Lamentablemente, en nuestra opinión, nunca ha sido así, pero ayer, por ejemplo, veíamos la rueda de prensa de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ofreciendo detalles acerca del avance del coronavirus en nuestro país, 146 casos confirmados. Y, bueno, de alguna manera, como dicen los españoles, sacaba pecho diciendo, miren lo que ocurre con el desempleo en los Estados Unidos. Ayer marcó esta cifra, un récord histórico, advirtiendo que en Venezuela, bueno, como se había declarado en la movilidad laboral, eso no iba a ocurrir. Yo le pediría un comentario al respecto porque, francamente, preocupa y mucho, bueno, esta visión, o digamos estos mensajes que responden simplemente a propaganda política, pero insisto, no se corresponden con el drama interno de nuestro país, que además se acrecenta producto de la escasez de gasolina en todo el territorio nacional. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, fíjate, uno puede pensar que Estados Unidos, Trump hace comentarios completamente inapropiados, ¿no?, en medio de una crisis como esta, pero se sabe cuántos desempleados hay en apenas una semana. Hay libertad de prensa, los periodistas pueden hacerle preguntas a Trump que le resultan incómodas, pero las pueden hacer. Bueno, todos tenemos una información que circula en el planeta completo sobre los casos que sufren los habitantes de Nueva York, por ejemplo. Por eso Delcy Rodríguez puede hablar sobre lo que pasa en los Estados Unidos. En Venezuela, lamentablemente, nosotros no conocemos la cifra del Banco Central ni del INE desde hace tiempo. Nosotros no podemos tener la serie de desempleo de los últimos años por ramas de actividad económica y por edades de los trabajadores. No sabemos cuál es el tamaño del sector informal como lo sabíamos hace unos 5 años y a qué actividades se dedican todos, ¿no? Es decir, parece muy cómodo hablar de lo que pasa en los Estados Unidos siendo vicepresidente de Venezuela, pero parece muy difícil que nos podamos hablar como ciudadanos sobre lo que ocurre en nuestro país, más allá de los hechos muy evidentes. O sea, no hay gasolina. Si no hay gasolina, más allá de que haya una cuarentena que nos impida por nuestra propia salud movilizarnos, pues podemos pensar que los médicos tienen problemas para circular, o sea, que se han presentado unas oportunidades de abuso por parte de quienes cuidan las bombas de gasolina, que cobran a precios que no van a ningún presupuesto nacional, sino que van a su propio bolsillo, de que hay un desorden absoluto sobre cómo se manejan los recursos de los hospitales. Hay una orden de usar tapabocas para todo el mundo, pero en los hospitales no hay ni tapabocas, ni hay cloro, ni hay cómo limpiar. Es decir, más allá de la caída de la actividad que nos afecta a todos por las transacciones que se están suspendiendo, las mismas actividades de recuperación de la salud de quienes están afectados por esto se encuentran limitadas porque la actividad del gobierno es absolutamente insuficiente en una actividad como esta antes del coronavirus. Pero bueno, recordar que esto es el último problema que hemos tenido en el planeta. O sea, si uno piensa en la caída del precio del petróleo, la situación de Trump con Putin y con Arabia Saudita hace referencia a un problema previo, al problema de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que está afectando a los Estados Unidos. Eso es algo que antecede a la caída de la actividad económica. Si nosotros decimos en Venezuela que no tenemos gasolina, podemos recordar que estamos hablando del precio de la gasolina desde hace años, estamos hablando del presupuesto desde hace años, tenemos años discutiendo sobre la falta de información en nuestro país, sobre el estado de los hospitales, sobre la crisis humanitaria, sobre la falta de alimentos. O sea, no se nos puede decir que en Estados Unidos todo está saliendo mal porque Trump es el presidente y en Venezuela todo está saliendo bien porque se tomaron las medidas adecuadas de cuarentena, porque verdaderamente es ofensivo para todo lo que ha sufrido muchas personas en este país durante estos años, lo que vamos a sufrir de aquí en adelante. Bueno, de hecho, profesor, la falta de gasolina en Venezuela pone en riesgo, y de eso vamos a hablar durante la mañana de hoy, el despacho de alimentos en medio de esta crisis de coronavirus. Ya son varios los representantes del sector productivo, del sector agroalimentario, que se han expresado en esa dirección, y yo le pediría un comentario al respecto, porque, bueno, la situación lamentablemente no mejora en el caso concreto de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es terrible la situación para nosotros. O sea, podemos ver las medidas que se toman en otros países donde están ocurriendo tragedias individuales, pero sabemos que hay alimentos disponibles y sabemos que los va a haber, porque una de las medidas que se han tomado, además de tener los hospitales en funcionamiento y las actividades de limpieza de las ciudades, es la disponibilidad de alimentos y de medicina en los lugares donde se expenden. Ellos no tienen problema de transporte. Ellos lo que tienen que hacer es evitar el uso masivo del transporte y, bueno, tener todos los cuidados. Pero en nuestro país, moverse de un sitio a otro
prácticamente imposible, si no hay que hacer unas colas terribles para comprar gasolina en condiciones además que no son iguales para todos, porque pagar la gasolina se convierte en un problema también, o sea, no se sabe cuántas horas se va a estar en una cola por cuánto tiempo. Y los bienes, los alimentos, en muchos casos que se siembran en nuestro país son perecederos. Entonces no es lo mismo pensar en que las latas pueden pasar de un sitio al otro cuando se consigue gasolina, a pensar en la zanahoria o en las papas o en los plátanos, todo aquello que nos puede resolver problemas de alimentación diarios, se van a perder en los lugares en los que se han sembrado si no se pueden secar a tiempo. Entonces, venimos de un problema de escasez de gasolina que ha afectado a muchos países, a muchos estados de nuestro país, desde antes que esto ocurriera. Y uno pudiera pensar, bueno, si estamos en una cuarentena, el uso de la gasolina va a ser menor, porque muchos se van a quedar en sus casas y va a haber gasolina para que se muevan los médicos, se muevan los que proveen alimentos, se muevan los que se encargan de la limpieza, se muevan quienes ponen orden en ciudades que están quedándose vacías, las calles, quiero decir, pero tampoco hay gasolina. O sea, a pesar de que ha caído la demanda de gasolina por la cuarentena, sigue habiendo problemas para disponer de gasolina para necesidades muy obvias. Entonces sí, efectivamente eso afecta a la calidad del producto en términos los que uno pudiera medirlos o pensarlos como economista, pero incluso la posibilidad de recuperar actividades que todavía no se han perdido, están comprometidas por la falta de combustible. O sea, hasta ese nivel tan básico, tan injustificable, hemos llegado a una situación como esta. Profesor, sobre las medidas que se han anunciado en las últimas horas, una que tiene que ver con la exoneración del pago del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que no superen los 450.000 bolívares de ingreso 2 días después del cierre de la fecha para hacer la declaración. Eso en primer lugar, y la modificación del encaje legal. ¿Qué impacto pueden tener estas decisiones para hacer frente a la situación económica, a la crisis económica que afecta a nuestro país? Lo escuchamos. Las dos medidas eran necesarias hace tiempo ya. Hace tiempo, tanto tiempo, que los anuncios tardíos lo que son también contraproducentes. O sea, un anuncio que se hace tarde, después de haberse dicho durante mucho tiempo que había que hacer algunas cosas, llega a tener un resultado contrario a lo que uno podía esperar. O sea, no es posible que en todas partes del mundo haya exenciones de impuestos en una situación como esta. En Venezuela se obliga a pagar impuestos. Y además, apenas pasan 2 días se dice que no era en serio, que no había que pagarlo, que ahora se va a devolver el dinero después que sabemos que estamos en una situación de hiperinflación en progreso, porque nada de eso se ha detenido, y que ese dinero no va a valer nada en el futuro. O sea, hubiera sido preferible que si los cobran, simplemente digan, sí, los cobramos, no tenemos cómo pagar, porque aquí no hay ingreso, aquí no hay presupuesto, hay que hacer gastos, y nosotros vamos a decir cómo vamos a gastar ese dinero. Y no decirnos, no, ya pagaron, bueno, se los vamos a devolver. Sobre todo que se está haciendo una devolución a trabajadores que tengan un salario 3 veces el salario mínimo, o sea, trabajadores que no debían pagar impuestos según una idea de progresividad de recaudación. O sea, se debe hacer una posposición general en el cobro de los impuestos, pero indicando claramente cuál era el presupuesto para gastar lo que se tenía. O sea, porque no es cobrar impuestos solamente porque no hay dinero, hay que cobrar impuestos si se van a usar para algo que todo el mundo sabe que es en medio de una crisis como esta. Y lo segundo, con respecto al encaje, es una medida que tiene más de 1 año, se tomó en enero del pasado, no debió tomarse, porque el argumento era de detener la subida del paralelo y no era, pues efectivamente, la expansión secundaria, la banca, la que generaba presión sobre el paralelo. Era la expansión primaria, que hace el Banco Central para financiar los gastos del gobierno. O sea, porque aquí no hay presupuesto y no vemos cómo el gobierno financia ni qué financia. Pero todos sabemos que el Banco Central estaba colocando dinero en la calle. Interrumpir las actividades de la banca en medio de una hiperinflación limitaba las capacidades para hacer préstamos para actividades productivas
Y eso es una de las causas de la caída, una de las causas adicionales de la caída del producto del año pasado. Pero decir en este momento en el que estamos con una detenida que la banca puede prestar, no pudiera decir, bueno, ¿a quién? ¿Para qué? O sea, en este momento las actividades están detenidas, será aquellos que crean que pueden pedirle prestado a la banca para varios en este momento. Bienvenido, o sea, menos mal, o sea, la banca hace tiempo no puede hacer esas cosas. ¿Cómo es posible que se haga en un momento en el que las transacciones están verdaderamente detenidas cuando esto debió haberse hecho hace ya tiempo para evitar una situación tan comprometida? Nosotros estamos llegando a la misma crisis a la que está llegando en otras partes del mundo, no de salud, con un organismo debilitado en términos económicos, políticos y sociales. Y las actividades del gobierno parecen limitarse al sostenimiento del poder más que a la solución de los problemas que este mismo gobierno ha creado y que ahora se agrava por una pandemia mundial. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy. Ronald Balsa es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que abordamos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que ya tiene esta pandemia de coronavirus en el mundo y concretamente en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Prácticamente desde el inicio de esta pandemia o desde la confirmación del primer caso de coronavirus en nuestro país, hemos venido conversando con representantes del sector productivo acerca de qué hacer. Y ya hemos llegado a un punto en el cual, como lo decíamos con nuestro invitado anterior, la falta de gasolina, la falta de combustible en Venezuela está poniendo en riesgo el despacho de alimentos en medio de esta crisis sanitaria. Nos acompaña Aquiles Hopkins, él es presidente de FEDEAGRO. Como siempre, gracias por atendernos, buenos días. Buen día, María Alejandra, gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer información que pueda compartir con nosotros sobre este tema. Hemos visto varias de las entrevistas que ha ofrecido al respecto. Inicio conversación con un testimonio que destacan las agencias, concretamente Reuters, de Gerson Pavón, agricultor que produce papas y zanahorias en Venezuela. Él lleva días con el temor de perder sus cosechas en el estado Táchira porque los intermediarios a los que les venden no encuentran gasolina para llevarlas a Caracas. ¿Qué puede decirnos? Eso es una realidad que estamos enfrentando, no solamente en la zona de Gerson. Gerson es directivo nuestro,
toda la zona de los Andes está seriamente afectada por el tema del combustible. Los productores de hortalizas que están en los Andes venezolanos no están pudiendo sacar sus cosechas porque los compradores no tienen cómo llegar hasta allá, e inclusive los mismos productores se les dificulta también llegar a sus unidades de producción. Hay un detalle aquí que es reflejo de lo que viven los Andes y los productores de hortalizas. La Bolsa Agrícola de La Grita tiene 25 años de manera ininterrumpida reuniéndose todos los domingos. Allá convergían los productores de hortalizas y los compradores de esas hortalizas que los traían a los centros poblados. Por 2 domingos seguidos, este domingo que pasó y el anterior, no se pudieron reunir, no hubo transacciones comerciales de hortalizas, porque ni comerciantes ni productores pudieron llegar hasta allá. Las hortalizas tienen una característica, que tú no la puedes guardar para venderla en algún momento, tú no la puedes dejar en la tierra y no cosecharla. Cuando llegó el momento tienes que cosecharla. Si no la cosechas, ella se va a perder, se va a deteriorar, va a perder su calidad o se va a dañar simplemente en la tierra. Ahora, esa foto de los productores de hortalizas en los Andes también la están viviendo los productores de tomate, cebolla y pimentón en el eje Guárico sur de Aragua, en la zona del Sombrero, de Barbacoas, de Altagracia, de Orihuela. También están teniendo enormes dificultades para sacar sus cosechas de tomate, cebolla y pimentón. Pero también es la foto, María Alejandra, de los productores de leche en todos los estados productores de leche del país. Si no hay gasolina, esto es importante que se entienda. Algunos desconocedores de la materia dicen, bueno, pero si hay algo de diésel, está muy bien. Pero el productor agropecuario, para ir a su finca, para llevar a su personal, tiene vehículos pequeños que son motorizados por gasolina, e inclusive para sacar las cosechas, todas las unidades pequeñas y medianas de transporte, me estoy refiriendo a camionetas pick-up, camiones 350, hasta camiones 750, son movidos por gasolina. Y puedo darte fe del sufrimiento que estamos teniendo los productores agropecuarios para poder conseguir la gasolina. Hay en zonas donde simplemente no hay. En el estado Zulia se reportó que solo en 4 municipios se había recibido algo de combustible. En el estado Guárico, yo mismo denuncié zonas como el municipio de Las Mercedes del Llano, donde teníamos 17 días sin 1 litro de gasolina. Llegó una gandola, imagínese usted, para administrar una gandola de gasolina en 17 días de sequía para todos los productores. La situación es realmente muy compleja. Si usted voltea a Barinas, los productores de Barinas le dicen lo mismo, no tenemos gasolina. Si usted voltea al estado Bolívar y si usted voltea y ve a los pescadores de Sucre, de Nueva Esparta, de Falcón y de Anzoátegui, la situación es la misma. Quiero resumir en que hay que entender algo. Sin alimentación no va a haber salud. La alimentación tiene que tener carácter prioritario en la asignación de los recursos, en este caso de los combustibles, para poder seguir llevando los alimentos al plato del venezolano. Ya veníamos, María Alejandra, en una condición muy mermada. Muchísimas veces la hemos denunciado y en tu espacio la hemos denunciado. Solamente abastecíamos 20% del consumo nacional de alimentos con lo hecho en Venezuela. ¿Y esto por qué? Simplemente porque no fue importante para los responsables de la política agrícola el apoyo a lo hecho en Venezuela. Ahora llegamos a esta crisis, ahora llegamos a enfrentar esta pandemia con un país que solo produce el 20% de lo que consume y sin combustible. Bueno, el poco combustible que haya tiene que ser entregado, así como el personal de salud, pues a los que estamos en la calle, en los sectores productivos, produciendo esos pocos alimentos que el país necesita. Tenemos que tener asignación prioritaria. ¿Qué dicen las autoridades, señor Hopkins? ¿Dicen algo? Sí, que nos van a apoyar y debo de ratificar que nos han apoyado en muchas zonas del país. Nosotros nos reunimos con el Comando Estratégico Operacional, con el CEO de la Fuerza Armada y nos manifestaron su disposición a apoyar, y ese apoyo se ha logrado en muchas zonas del país. Autoridades civiles regionales, gobernadores y alcaldes también se han abocado al lado de los productores a luchar para que llegue el combustible. No en todos lados ha sido así, en algunos lados se le entrega algo, se les vende algo a los productores. En algunas zonas el bachaqueo ha aparecido, $1, $2 y hasta $3 por el litro de gasolina. Ahora, el problema es que no hay suficiente gasolina. Entonces, los responsables de que exista gasolina en Venezuela, los responsables de haber llevado nuestra industria petrolera con una capacidad de refinación de 1.300.000 barriles diarios y que solamente hoy refina 30 o 40.000 barriles, esos responsables son los que tienen que darle la cara al país y resolver el problema, para que nosotros podamos seguir haciendo lo que sabemos, producir esos alimentos que los venezolanos necesitan.
Ahora, señor Hopkins, ¿ha salido en la conversación con las autoridades la información sobre la entrega de gasoil y otros productos a Cuba, por ejemplo, o no, en lo absoluto? No, no ha salido. Eso lo vimos en el pasado reciente, donde aparentemente salieron algunos barcos con gasoil para Cuba. Si esto es así, María Alejandra, digo que si esto es así, pues porque no nos consta, más allá de que sí vimos los documentos en las redes sociales. Si esto realmente es así, que de Venezuela se está enviando gasoil para Cuba, bueno, esto simplemente no tiene perdón de Dios, para calificarlo de esa manera. Un país que sufre para producir sus alimentos, un país donde estamos sufriendo para mover las cosechas a los centros de producción, porque no hay gasolina, gasoil hay un poco más, pero tampoco es suficiente gasoil. En buena parte de estas zonas que te he referido, no ha habido asignación suficiente de gasoil a quienes lo requieren, a los productores agropecuarios en especial, a quienes les corresponde representar. De tal manera que si eso se está haciendo y si de verdad se envió gasoil a Cuba, bueno, simplemente no tiene perdón de Dios y son unos enormes irresponsables los que están tomando ese tipo de decisiones. Ahora, en esta nota de Reuters lo citan a usted y quiero, digamos, conocer los detalles de esta declaración, porque usted aparentemente decía que algunos oficiales con los que han hablado les dicen que el problema de la gasolina no tiene solución. Y pues un ejecutivo que se reunió con un grupo de oficiales en Carabobo y pidió la reserva de su nombre, señaló que a corto plazo nos dicen que esa situación no mejorará. ¿Es la información que ustedes manejan, señor Hopkins? Pues la información que nosotros manejamos es que la capacidad de refinación de Venezuela, que es de 1.300.000 barriles diarios, donde por cierto el máximo punto de demanda nacional llegamos a demandar 600.000 barriles, había una capacidad para exportar 700.000 barriles. Bueno, de esa capacidad de 1.300.000 solamente hay operativos 30 o 40.000 barriles porque las refinerías no funcionan. Entonces, en un país que necesite al menos 120 a 150.000 barriles y solamente puede refinar 30 o 40, es un país que simplemente está en problemas. Hemos visto en las redes sociales donde algunos funcionarios indican que el problema es que no hay gasolina. Bueno, creo que lo que está a la vista no necesita anteojos. Realmente hay un problema porque la rueda por toda Venezuela, inclusive por Caracas, y lo que ven son bombas de estaciones de servicio cerradas. Definitivamente hay un problema y no hay la oferta que el país requiere. Si esto va a mejorar o si esto va a empeorar, pues eso no lo sabemos nosotros. Nosotros lo que vamos a hablar de la producción agropecuaria. Lo que sí hacemos un llamado de atención a los responsables en el tema de los combustibles y de la administración de lo poco que hay. Tenemos que tener atención prioritaria, salud, alimentación y obviamente todo lo que tenga que ver con cuerpos de seguridad. El país necesita seguir comiendo. Si esto no se logra, el país va a estar en problemas. Y los responsables de la política petrolera y refinadora del país, bueno, a ocuparse de lo que hicieron, porque estamos en una situación realmente comprometida. Señor Hopkins, ¿qué podemos esperar en el corto plazo? Por ejemplo, con productos como el tomate, el pimentón, la cebolla, en general los productos perecederos. ¿Qué puede decir? Los rubros altamente perecederos, en la medida en que no puedan salir de sus centros de producción, van a comenzar a escasear en los centros de consumo. Esto ya lo hemos visto en días pasados, donde no solamente es la cantidad de hortalizas la que no está llegando, también lo hemos visto en la calidad de esas hortalizas, que no es la misma. De hace unos días se está presentando entonces aquí un efecto. El productor que no puede cosechar y que no puede llegar a su finca, no está preparando tierra para volver a sembrar, simplemente porque no puede. Entonces, si ya hoy no puede cosechar, no llega y tampoco va a sembrar, pues en el futuro menos va a llegar. Ahora bien, vamos a comenzar ahorita el ciclo de siembra más importante del país, ciclo invierno, cuando se siembra el maíz para el pueblo venezolano. En este momento, los productores agropecuarios en los estados llaneros deberíamos estar preparando nuestras tierras para hacer frente a este ciclo. ¿Qué está sucediendo? Pues no se están preparando las tierras. No hay fertilizante en el país, no hay semilla, no hay agroquímicos y no hay repuestos para nuestra máquina. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, si no se siembra, no vamos a tener cosecha. Entonces, ¿qué va a suceder en Venezuela? Bueno, si ya del campo venezolano solamente salía el 20% de lo que nosotros consumimos en alimentos en Venezuela, el país, ¿qué va a salir de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser la oferta? Bueno, habrá que verlo. Nuestro llamado de atención, e insisto, a ocuparse y asumir su responsabilidad.
El poco combustible que existe tiene que ser asignado o vendido a los sectores prioritarios, los responsables del área de refinación y producción de combustible de Venezuela, a ocuparse de su responsabilidad. Nosotros los productores agropecuarios, con las herramientas en la mano, nos ocuparemos de nuestra responsabilidad. Y a los responsables de la política, al Ejecutivo, por cierto, también le hacemos un llamado de atención. En una crisis todos tenemos que tener cuotas de sacrificio. Que se haya postergado el pago del impuesto prácticamente el día que culminaba, eso no se hace. Que los impuestos municipales solamente en algunas alcaldías hayan sido diferidos, eso no se hace. Que se hayan suspendido el pago de alquileres, no han pensado que, si bien es cierto, beneficiaron a lo mejor a quien tenía que pagar el alquiler, probablemente el dueño de ese local necesita de su alquiler para comer todos los meses. Esa no es la actitud. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de esto. Eso es su responsabilidad como Estado. No puedes delegar sobre el sector privado, sobre los hombros del sector privado, la responsabilidad de todo lo que está sucediendo. Y desde Fedecámaras, todos los sectores en conjunto, hicimos planteamientos al Ejecutivo. Y ni uno solo de estos planteamientos fueron tomados en consideración. Así que zapatero a sus zapatos y cada quien asumir la responsabilidad que en este momento Venezuela demanda. Aquiles Hopkins, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de FEDEAGRO, expresando opinión, análisis, ofreciendo información valiosa sobre el tema que nos ocupa la mañana de hoy, lo que está ocurriendo con el sector agroproductor en Venezuela en medio de esta crisis sanitaria y, con la necesidad de lidiar con la escasez de gasolina en el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta crisis sanitaria en el marco de la pandemia de coronavirus, que, se suma a la crisis que ya arrastraba Venezuela. Nos acompaña el economista Leonardo Buniac. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, un placer y saludo a todos tus radioescuchas, María. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de las medidas recientes que acaba de anunciar el equipo de Nicolás Maduro, incluso a destiempo, y me refiero concretamente a esto de la exoneración del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que no superen los 450.000 bolívares de ingresos mensuales, luego del fin de la fecha para la declaratoria
del impuesto y la reducción del encaje legal. ¿Qué impacto tienen en medio de esta crisis producto del coronavirus? Lo escuchamos. Mira, dado el paro de las actividades económicas, laborales, profesionales, comerciales, financieras, ¿no?, que ha implicado la cuarentena social que fue decretada por el Ejecutivo y que, bueno, y ha sido obviamente ejecutada por la Fuerza Armada Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado, y que claramente tienen como objetivo evitar, ¿verdad?, la propagación de COVID-19. Pero también, María Alejandra, consciente el sector privado de la economía que debe honrar los sueldos y salarios de los trabajadores que lo necesitan para obviamente poder adquirir los bienes y servicios que requieren para poder subsistir en una circunstancia tan complicada como esta. Es imperativo que el sector privado de la economía cuente con los recursos económicos mínimos suficientes para dos cosas. Uno, pagar los sueldos y salarios de los trabajadores que van a estar inactivos en sus hogares como consecuencia de la circunstancia de la cuarentena, pero también de los trabajadores que van a estar activos en las empresas que están llamadas, que están convocadas para producir alimentos, medicamentos, productos de higiene que van a atacar la sintomatología de COVID-19. En medio de esto, el sector privado debe contar entonces con flujo de caja operativo, con flujo de caja libre, con capital de trabajo para pagar, ¿verdad?, estos sueldos y salarios, cuando la inmensa mayoría de las empresas en Venezuela ahorita están cerradas, están paradas, no están produciendo, no están vendiendo, no están facturando y no están cobrando. En esa realidad, el sector privado lo ha manifestado a través de FEDECAMA, a través de los gremios empresariales, con industria, con ese comercio, claramente la necesidad de disponer de un flujo de caja que le permita honrar estas obligaciones. Por el lado de las empresas, es sumamente importante la producción de alimentos, de medicamentos, de aquellos productos de higiene que ataquen la sintomología del coronavirus. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno entienda la necesidad de que además de estas empresas hay otras que están encadenadas internamente con ellas y que también deben recibir igual tratamiento. Me refiero, cuando tú produces ibuprofeno, tienes que entender que eso va en un envase plástico y que ese recipiente definitivamente requiere plástico, pero también requiere pulpa de papel y requiere arte gráfico y requiere una cantidad de esos sectores que están encadenados por la manufactura, porque la manufactura es un proceso de encadenamiento interno y de esos sectores que están interconectados. Bueno, eso se lo han manifestado claramente al Ejecutivo Nacional y se le pidieron dos cosas fundamentales, dos cosas que son críticas. La primera, indudablemente, la disminución del encaje legal para que el crédito bancario se reactivara con dos objetivos. Uno, financiar, ¿verdad?, definitivamente el flujo de caja de las empresas, darle flujo de caja de tesorería, alimentar el capital de trabajo para cumplir con estas dos funciones que te decía. Pagar indiscutiblemente sueldos y salarios, pero no adquirir la materia prima, los insumos básicos para producir alimentos, medicamentos y productos de higiene que son clave para atacar la sintomatología del COVID-19. Pero por otra parte, también se le pidió al Ejecutivo el diferimiento del pago de impuestos sobre la renta, el diferimiento del pago del IVA, la declaración del mismo, la eliminación y la suspensión del Código Orgánico Tributario, de la reforma tributaria que se acaba de implementar, que es extremadamente costosa y onerosa, que se eliminaran las multas y las sanciones. Todo esto para que el sector privado dispusiera de flujo de caja suficiente para poder atender la emergencia y que este diferimiento del pago de impuestos, ¿verdad?, aunado a la disminución del encaje legal, definitivamente permitiera que el sector privado gozara de ciertos estímulos fiscales y monetarios, como ha ocurrido en otra parte del mundo, como tú has visto en los Estados Unidos, que el Banco Central, que es la Reserva Federal, inyectó $800,000 millones para estimular el crédito bancario y que la banca saliera a prestar en un momento en que la demanda está completamente deprimida y el encaje legal en Estados Unidos técnicamente no existe, no es ni siquiera el 2%.
¿verdad? Como lo es en República Dominicana, que apenas es el 2,5%, o en América Latina, que no supera el 5%, ¿verdad? Aquí es el 93%, porque lo acaban de bajar de 100% a 93%. Sí, un impacto realmente muy importante en la capacidad de la banca para poder prestar. El crédito bancario es fundamental, no solo para financiar la actividad productiva, el crédito bancario comercial propiamente dicho, que permita, como te decía yo, alimentar el flujo de caja para pagar sueldos, pero por otra parte adquirir los insumos, las materias primas, los productos semi-elaborados para producir los productos finales, que son los alimentos y los medicamentos que requerimos en la emergencia económica. No, es que también ese crédito bancario era fundamental para estimular la demanda, el crédito al consumo. Es decir, que María Alejandra Trujillo, Leonardo Uniac, la señora Josefa, la señora Juanita, pudiesen ver que su tarjeta de crédito volvía a renacer para poder estimular el crecimiento del consumo en un momento en que todos los venezolanos lo estamos necesitando. Pues la decisión fue reducir el encaje legal en apenas 7 puntos, ¿verdad? Para que el déficit de encaje de la banca, que viene sufriendo un déficit de encaje de 26 billones, ¿verdad?, se redujese un poco y que el costo financiero no fuese tan alto, aunque nominalmente se lo aumentó de 126 a 138%. Entonces, realmente no fue una gran medida. Lo que se hizo fue aliviar, de cierta manera, el problema del flujo de caja tremendo que tiene la banca venezolana, porque no puede cumplir con el encaje. De hecho, el déficit de encaje de la banca, como te decía, está en niveles de 26 billones de bolívares. O sea, es decir, que no tiene ninguna capacidad para dinamizar el crédito bancario. Entonces, uno lo entiende, no es ánimo de criticar cómo en el planeta, cómo en el mundo entero, los grandes gobiernos están haciendo programas de estímulos fiscales y monetarios, repito, por diferentes vías. Los bancos centrales haciendo inyección monetaria vía crédito interno bancario a la banca para que la banca dinamice el crédito y pueda de alguna manera combatir el shock de demanda que existe por el paro económico, pero por otra parte los gobiernos centrales, a través de su Ministerio de Hacienda, inyectando estímulos fiscales a través de esquemas de subsidio y diferimiento por 90 días, 120 o más, ¿verdad?, el pago de los impuestos nacionales, ya sea el impuesto a las ventas, el IVA, el impuesto sobre la renta y todos esos otros impuestos que se cobran a nivel nacional, local y regional. Entonces, bueno, de verdad cuesta mucho entender de verdad qué pretende y qué aspira el Ejecutivo en un momento cuando el sector privado está diciendo necesito ayuda, necesito auxilio financiero para poder, y nadie le está pidiendo dinero al gobierno. Le están diciendo sencillamente los bolívares que están encajados en la banca venezolana, que son de los venezolanos, que suman casi 50 billones de bolívares, pues bajan el encaje legal para que la banca pueda prestar ese dinero. No hay necesidad de hacer inyección monetaria del Banco Central, porque la cartera de crédito de la banca son apenas 11,5 billones de bolívares, la cartera de crédito actual, mientras que el encaje legal está en 50 billones, o sea, te puedes imaginar que lo que está encajado, de los bolívares encajados en el Banco Central, que le pertenece a los venezolanos, que son depósitos del público, encajado en el Banco Central, es 5 veces mayor a toda la cartera de crédito de la banca venezolana. Entonces, bueno, uno no logra entender, ¿verdad?, cuál es el espíritu que persiguen las medidas anunciadas, porque son medidas definitivamente en muchos casos cosméticas, porque nadie está criticando de que tú decidas pagarle el sueldo y salario a los trabajadores de la pequeña y mediana industria. Habrá que ver cómo va a operar eso. Ni que quieras obsequiar una caja CLAP a tantos millones de venezolanos. El problema es que son medidas insuficientes porque el centro, el instrumento de esta política económica para poder atender la emergencia es el sector privado de la economía. Hay que privilegiar al sector privado de la economía para que le dé respuesta a quien lo necesita, que es el venezolano. Leonardo Uniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Creo que el planteamiento quedó absolutamente claro. Su análisis, su opinión acerca de las medidas, él ha dicho inicialmente cosméticas, que se han anunciado en las últimas horas en nuestro país para hacer frente a la crisis del coronavirus que afecta al planeta ahora mismo. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Se nos ha